El viernes pasado fingí que iba a una reunión de trabajo en Zaragoza. Me arreglé como nunca, tacones negros, vestido ajustado y una maleta pequeña con lo justo. Le dije a Álvaro que volvería el domingo por la noche, que estaría muy ocupada y que probablemente no podría llamarle mucho. Me creyó. Como siempre. Pero no fui a Zaragoza. Fui al Hotel Reina Cristina, a 15 minutos en coche de nuestra casa, con Sergio. Entramos por separado, como dos adolescentes escondiéndose de sus padres. Yo por la puerta principal, él por el parking. Pedimos una habitación con vistas al mar, como si fuéramos una pareja de verdad. Ni siquiera habíamos cruzado palabra desde la oficina, todo había sido mensajes desde la noche anterior. Mañana a las 18. Habitación 408. Así de simple. Cuando crucé la puerta del hotel, el corazón me latía como si fuera a cometer un delito. Y lo era, en cierto modo. No solo estaba a punto de acostarme con otro hombre. Estaba a punto de romper mi vida en dos. Pero no pensé en eso. Solo pensaba en que hacía años que nadie me miraba como Sergio me había mirado en esa última reunión. Ni Álvaro, ni nadie. Me sentí viva. Y ahí estaba yo, delante del espejo del baño del hotel, retocando mi pintalabios rojo, con las manos temblando. Mientras tanto, en casa, Álvaro seguro preparaba su pasta con tomate, como todos los viernes, sin sospechar que su mujer estaba a unos pocos kilómetros, medio desnuda, esperando a otro. No me enorgullece contarlo así. Pero quiero ser brutalmente honesta. No fue una noche de pasión descontrolada. Fue incómoda. Rápida. Tonta. Nos besamos con torpeza, como si intentáramos recuperar un deseo que ya se había ido antes de empezar. No fue como en las películas. Fue peor. Peor, porque ni siquiera me sentí culpable en el momento. Solo vacía. Y cuando me tumbé en la cama después de la ducha, mirando el techo, supe que algo en mí se había roto. Lo que no sabía era que Álvaro también lo había sentido. No esa noche. Pero algo le hizo sospechar. Y cuando descubrí lo que había hecho, supe que él ya no era el mismo. El lunes, mientras tomábamos café en la cocina, Álvaro me miraba de esa forma rara que tiene cuando está calculando algo. Yo hacía como que todo estaba bien, le preguntaba por el trabajo, por su jefe pesado, por si había dormido bien. Él respondía con monosílabos, con sonrisas que no llegaban a los ojos. Me preguntó cómo había ido Zaragoza. Le dije que bien, que el hotel estaba regular, que casi no salí de la sala de reuniones. No me creyó, pero tampoco dijo nada. Solo bebió de su taza y siguió leyendo el periódico del móvil, como si no estuviera pasando nada. Lo que yo no sabía es que ese mismo viernes, mientras yo me desabrochaba los tacones frente a Sergio, Álvaro se había encontrado con Elena, mi compañera de trabajo, en una frutería del centro. Elena, que nunca sabe callarse nada, le soltó con total naturalidad que le extrañaba que yo hubiera cogido el viernes libre, justo cuando teníamos que entregar una campaña importante. Le dijo que pensaba que estaba enferma o que había pedido vacaciones por algo familiar. A Álvaro no se le notó nada. Le dijo que sí, que era algo de mi madre, y se despidió. Pero según él mismo me diría más tarde, esa fue la primera ficha del dominó que empezó a caer. El martes por la tarde, sin decirme nada, fue a la oficina. No me lo contó en ese momento, lo supe mucho después. Se presentó con la excusa de llevarme una carpeta que me había olvidado, pero lo que quería era ver quién estaba, con quién hablaba la gente, si alguien soltaba algo. No encontró a nadie que supiera siquiera que yo había dicho que tenía reunión en Zaragoza. Le pareció raro, pero todavía podía pensar que era un malentendido, una confusión de fechas. Aún así, me dijo que le sorprendía que no hubiera traído nada del viaje, ni una botella de vino, ni un folleto, nada.
respondí con evasivas. Le dije que estaba tan cansada que no tuve tiempo de comprar nada, que estuve metida en el hotel todo el fin de semana. Álvaro no es tonto. Nunca lo ha sido. A veces parece que no se entera de nada, pero cuando quiere, tiene una cabeza que no se le escapa ni una. Lo siguiente que hizo fue revisar los movimientos de nuestra cuenta conjunta. No encontró nada fuera de lo común, salvo un cargo en una gasolinera que no cuadraba con la ruta hacia Zaragoza. Estaba más cerca de casa. Eso fue lo que terminó de despertar su sospecha. Y entonces hizo algo que no me esperaba. Habló con su primo Rafa, que trabaja en el mismo hotel donde yo había estado con Sergio. Le pidió que buscara si yo había estado registrada ese fin de semana. Rafa no le dio la respuesta directamente. Solo le dijo, mejor que se lo preguntes tú, tío. El miércoles llegó a casa más temprano de lo habitual. Yo estaba en el sofá, viendo una serie. Se sentó frente a mí y me miró un rato, sin decir nada. Yo sabía que algo iba mal, pero traté de disimular. Le pregunté si quería cenar, si le preparaba una tortilla o pedíamos algo. Me respondió con una frase que me dejó helada. ¿Quién es Sergio? En ese momento, me quedé en blanco. Podía haber mentido, podía haber dicho cualquier cosa, pero la forma en que lo dijo, con esa voz seca, sin rabia, sin tristeza, como si ya supiera la verdad, me dejó sin argumentos. Intenté ganar tiempo, hacerme la confundida, preguntarle por qué me preguntaba eso. Él no cayó en el juego. Solo repitió, ¿quién es Sergio? Ya no era una pregunta, era una confirmación. Me temblaban las manos. Sentía que todo se derrumbaba, pero aún así intenté mantenerme firme. Le dije que era un compañero de trabajo. Me pidió que le explicara por qué había estado con él en un hotel a 15 minutos de casa mientras yo le decía que estaba en Zaragoza. No supe qué responder. Empecé a tartamudear, a decir cosas sin sentido, hasta que me callé. Él me miró un rato más y se levantó. Dijo, no hace falta que me digas nada más. Ya sé todo lo que necesito saber. Se fue a dormir al sofá esa noche. No gritó, no rompió nada, no me insultó. Eso fue lo que más me dolió. La frialdad. La manera en que me retiró la mirada, como si de repente ya no existiera. Como si yo fuera una vecina más del edificio. A la mañana siguiente se fue a trabajar sin despedirse. No hubo beso, ni mirada, ni una palabra. Yo me quedé sola, sentada en la cama, con la sensación de que acababa de destruir algo que jamás podría volver a construir. El viernes llegué a casa después del trabajo y Álvaro ya estaba allí. Me sorprendió porque normalmente llegaba más tarde que yo, pero esta vez no solo estaba antes, sino que había preparado la mesa del comedor, había puesto 2 platos y había dejado una botella de vino abierta. Me pareció extraño y, por un segundo, creí que tal vez quería arreglar las cosas, que estaba dispuesto a hablar y buscar una salida. Pero en cuanto lo vi sentado con los brazos cruzados, supe que esa cena no iba a ser ninguna reconciliación. Me senté frente a él sin decir nada. El ambiente era espeso. El silencio dolía más que cualquier grito. Cuando alcancé la copa de vino, la apartó con la mano y dijo que no brindaba con mentirosas. Entonces empezó. Me pidió que le contara todo, desde el principio, sin adornos, sin justificaciones. Me dijo que no quería escuchar excusas de tipo me sentía sola o fue un error, que si iba a hablar, tenía que decirle la verdad completa. Me quedé callada. Él siguió insistiendo. Me preguntó cuántas veces había estado con Sergio, si había sido solo ese fin de semana o si había más. Le dije que solo había sido una vez. Me miró sin pestañear y respondió que no me creía. Que la gente no miente una vez y luego se convierte en honesta por arte de magia. Que si había sido capaz de mentirle sobre un viaje entero,
podía mentirle sobre cualquier cosa. Le dije que no estaba enamorada de Sergio, que no significaba nada, que simplemente pasó. Me interrumpió para decirme que no le interesaba saber si estaba enamorada o no. Que eso solo lo hacía más patético. Que no era mejor si había sido por deseo en lugar de amor. Que lo que le dolía no era que me hubiera acostado con otro, sino que lo hubiera hecho con frialdad, con planificación, con cálculo, como quien organiza una escapada de fin de semana. Le pregunté por qué no me lo dijo antes, por qué esperó varios días si ya lo sabía. Me contestó que necesitaba estar seguro, que no quería acusarme sin pruebas, que no quería ser un paranoico más, un marido celoso que se inventa historias. Pero que una vez que supo todo, prefirió preparar este momento, organizar sus ideas, y darme la oportunidad de decir la verdad sin rodeos. Me preguntó si Sergio tenía pareja, si yo sabía si estaba casado. Le dije que no, que estaba soltero. Me preguntó si pensaba volver a verlo. Le dije que no. Entonces me miró con una expresión que no había visto nunca en él, una mezcla de desprecio y decepción, y me dijo que lo que más le jodía era que yo había tenido todas las opciones para hablarlo, que había podido decirle que algo iba mal, que se sentía invisible, que necesitaba otra cosa, que estaba confundida, pero que en lugar de eso había elegido callar y mentir, y que esa era la peor forma de traición. Yo intenté decir algo, cualquier cosa que justificara aunque fuera un poco lo que hice, pero cada palabra que salía de mi boca sonaba vacía. Le dije que no lo planeé durante meses, que simplemente pasó. Él se echó a reír con una risa seca y dijo que nadie se mete en un hotel con un tipo del trabajo sin planearlo. Que las habitaciones no se reservan solas. Que los mensajes no se escriben solos. Que no hay nada accidental en una infidelidad. Me preguntó si me había sentido bien, si lo había disfrutado, si fue mejor que estar con él. No supe qué decir. Le dije que no tenía que ver con eso. Me dijo que todo tiene que ver con eso. Que si lo hice, fue porque pensé que valía más la pena. Porque sentí que perdía menos de lo que ganaba. En ese momento, me levanté de la silla y le dije que ya estaba, que si lo único que quería era humillarme, ya lo había conseguido, que si lo que buscaba era que me sintiera como una mierda, ya lo había logrado. Pero no se movió. Me dijo que no me estaba humillando, que me estaba enfrentando a lo que había hecho, porque yo no quería verlo, porque yo quería seguir adelante como si nada, como si un polvo de hotel no tuviera consecuencias. Me preguntó si pensaba que podía mentir y que todo seguiría igual, que él seguiría mirándome igual, tocándome igual, confiando en mí igual. Me dijo que esa persona que yo conocía, ese Álvaro paciente, tranquilo, confiado, ya no existía. Me senté de nuevo, derrotada. Le pedí perdón. Por primera vez, con sinceridad. Sin excusas, sin matices. Solo un perdón que salió entre lágrimas. Él me miró, serio, y dijo que eso no arreglaba nada. Que tal vez servía para descargar mi culpa, pero que no cambiaba lo que había roto. Me dijo que había estado pensando en lo que haría desde el día en que supo la verdad. Y que ya había tomado una decisión. Durante los días siguientes, Álvaro no volvió a mencionar nada. Se despertaba antes que yo, salía de casa sin hacer ruido, comía fuera, regresaba tarde y pasaba directamente al dormitorio de invitados, donde había instalado una cama portátil y su portátil de trabajo. No me hablaba, no me respondía más que lo mínimo necesario, y evitaba cualquier contacto visual. Yo intentaba no perder la calma, pero cada día sin respuesta era como un ladrillo más sobre el pecho. Pensaba que ese silencio era parte de su forma de procesar todo, que necesitaba tiempo, pero lo que no sabía era que ya había empezado su propia manera de castigarme. Una tarde encontré sobre la mesa del comedor un sobre con mi nombre. Dentro había una fotocopia de un formulario de separación de bienes. No decía nada, pero no hacía falta. Estaba allí como un aviso.
como si me dijera, todavía no, pero prepárate. Me senté en el sofá y me quedé mirándolo durante casi una hora sin saber si romperlo, esconderlo o dejarlo ahí. Finalmente lo dejé en su sitio. No tenía sentido fingir sorpresa. Él ya había dejado claro que todo estaba cambiando. Esa misma noche, mientras cenaba sola, Álvaro volvió a casa y me dijo que necesitaba que yo saliera de casa el sábado por la tarde. Dijo que tenía que hablar con alguien, que era privado. Le pregunté si tenía que ver conmigo. Me respondió que no. No pregunté más. El sábado me fui a casa de mi hermana con la excusa de pasar la tarde, y cuando volví a las 9 de la noche, todo estaba igual, salvo por una cosa: faltaban las fotos de nuestra boda del salón, y el cajón de los papeles importantes estaba vacío. En ese momento entendí que ya estaba en marcha algo que no iba a detenerse. Lo que vino después fue más humillante. Empezó a salir con una chica del gimnasio. Yo no la conocía, pero la había visto una vez en el supermercado. Se llamaba Claudia y tenía, según su Instagram, 32 años, era entrenadora personal y tenía un cuerpo que no dejaba nada a la imaginación. No es que Álvaro me lo dijera, pero no hizo el menor esfuerzo por esconderlo. Llegaba tarde a casa, con olor a perfume que no era mío, y con marcas en el cuello. Una vez lo escuché hablar por teléfono desde el baño, riendo y diciendo que no le gustaban las complicaciones, que ahora solo quería disfrutar sin dar explicaciones. Lo decía en voz alta, sabiendo que yo estaba en la habitación de al lado. Después vinieron los cambios logísticos. Empezó a transferir dinero de nuestra cuenta conjunta a su cuenta personal. Cambió la contraseña de Netflix, sacó sus cosas de nuestra habitación, y puso un candado en su nuevo armario en el cuarto de invitados. Cuando le pedí que habláramos, que al menos me dijera qué pretendía hacer, me respondió que no tenía por qué explicarme nada, que durante años había confiado en mí a ciegas y que ahora me tocaba entender lo que era quedarse sin respuestas. Me dijo que no me iba a echar, que podía quedarme en casa si quería, pero que no esperara nada de él, ni afecto, ni respeto, ni siquiera conversación. Que si quería hablar con alguien, que llamara a Sergio. Lo más difícil fue cuando se lo contó a mis padres. No les pidió permiso ni me avisó. Simplemente se presentó un domingo en su casa, les explicó todo con lujo de detalles, les enseñó pruebas, capturas de correos, una copia del registro del hotel. Luego les dijo que se sentía obligado a contarles la verdad antes de que yo les soltara alguna versión más suave. Mi madre me llamó esa misma noche, llorando, diciéndome que no entendía nada, que cómo había podido hacerle eso a Álvaro, que él siempre había sido como un hijo para ellos. Mi padre ni siquiera me llamó. Días después supe que se había negado a verme hasta nuevo aviso. Luego vino la parte laboral. Una mañana llegué a la oficina y noté el ambiente raro. 2 compañeras me miraban con cara de pena. El jefe me llamó a su despacho. Me dijo que habían recibido una denuncia anónima en Recursos Humanos con detalles bastante íntimos sobre una relación inadecuada con un compañero, acompañada de capturas de pantalla y una queja sobre posible conflicto de intereses. A pesar de que no mencionaban a Sergio directamente, era evidente que todo venía de allí. Mi jefe no fue grosero, pero sí muy claro, aunque no iban a tomar medidas disciplinarias inmediatas, me pedían mantener la distancia con Sergio y evitar coincidencias innecesarias en horarios. Desde ese día, Sergio dejó de hablarme. Me saludaba con un gesto seco y evitaba estar a solas conmigo. Supe por una compañera que Álvaro lo había llamado y le había dicho que, si volvía a acercarse a mí, haría públicas ciertas cosas que lo podían perjudicar. No sé si era verdad o una amenaza vacía, pero funcionó. El último golpe llegó con un correo que Álvaro me envió un martes por la noche. Asunto, por si te queda alguna duda. Era un documento en PDF con un listado de abogados, fechas de reuniones, cuentas actualizadas, reparto estimado de bienes, y una nota al final: no te preocupes,
no voy a quitarte nada. Solo quiero que firmes y desaparezcas de mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que su venganza no era gritarme, ni dejarme en la calle, ni ridiculizarme delante de nadie. Era algo mucho más simple, hacerme sentir que ya no significaba nada para él, y hacerlo de la manera más meticulosa posible. 3 días después de recibir ese correo, me armé de valor para hablar con él. No tenía ninguna esperanza de arreglar nada, pero necesitaba entender si todo estaba realmente perdido. Entré a su habitación sin llamar, lo encontré sentado en la cama con el portátil sobre las piernas, trabajando como si no pasara nada. Me miró de reojo, pero no dijo nada. Me quedé de pie un momento, esperando alguna reacción, y como no hubo ninguna, me senté en la silla que tenía junto al escritorio. Le pedí que por favor dejara de escribir un segundo, que necesitábamos hablar. Cerró el portátil con calma, lo dejó sobre la cama y me dijo que tenía 5 minutos. Le pregunté si de verdad quería divorciarse, si estaba completamente decidido o si había algo que todavía pudiéramos salvar. Me dijo que no se trataba de querer o no querer divorciarse, sino de no poder vivir con alguien en quien ya no confiaba. Le pregunté si alguna vez pensaba perdonarme. Me respondió que perdonar es algo que se hace por uno mismo, no por la otra persona, y que si algún día llegaba a perdonarme, no iba a significar que volviéramos a estar juntos. Que el perdón no traía de vuelta la confianza ni el respeto, y que con él, al menos, eso ya no se reconstruía. Le pregunté si alguna parte de él seguía sintiendo algo por mí, si en algún momento se había arrepentido de haberse lanzado a hacer todo lo que hizo. Se quedó callado unos segundos, luego me dijo que claro que había dudas, que no era un robot, que la noche después de descubrirlo pensó en todo lo bueno que habíamos vivido, que recordó nuestra boda, nuestras vacaciones, las cenas tranquilas de domingo, y que por unos minutos creyó que podría tragarse el orgullo y perdonarlo todo. Pero después recordó cómo se sintió al verme salir por la puerta con una maleta, diciéndole que iba a una reunión, cuando en realidad me estaba yendo a otro sitio a hacer algo que nunca le habría hecho él a mí. Intenté explicarle que no estaba buscando a alguien más, que no era algo que planeé durante semanas, que no fue una decisión racional, que simplemente me dejé llevar. Me interrumpió y me dijo que esa frase era lo peor que podía escuchar. Que si no lo planeé, entonces era peor todavía. Porque significaba que no necesitaba ni una gran razón para romper lo que teníamos, que bastó un impulso. Que si había sido algo tan automático, tan fácil, entonces todo lo demás que habíamos vivido juntos tenía menos valor del que yo decía. Me dolió escucharlo, pero no lo interrumpí. Le pregunté si de verdad pensaba que yo era esa persona, alguien capaz de traicionarlo sin remordimiento. Me dijo que no lo pensaba antes, pero que ahora ya no sabía quién era yo. Que había rehecho en su cabeza cientos de momentos pasados, buscando señales, revisando gestos, palabras, miradas, tratando de entender si siempre había sido así o si cambié con el tiempo. Y que esa era la parte que más le jodía, la incertidumbre, no saber si había estado viviendo con una desconocida durante años. Le dije que yo tampoco sabía en qué momento me había desconectado de nosotros, que algo se rompió sin que me diera cuenta, que me sentí invisible durante mucho tiempo, y que cometí un error por no hablarlo, por no pedir ayuda, por no decirlo cuando aún tenía solución. Me preguntó si realmente pensaba que decir eso ahora servía de algo. Le dije que no lo sabía, que solo quería ser honesta, aunque fuera tarde. Le dije que no lo quería perder, que no quería que nuestra historia terminara así. Me dijo que nuestra historia ya había terminado, que lo único que quedaba era el trámite. Que ni siquiera tenía rabia ya, que lo que sentía ahora era otra cosa, más parecida al cansancio. Que en realidad me estaba haciendo un favor al querer firmar rápido, porque él no podía vivir con esa tensión en casa, y yo tampoco. Le pregunté si había sido feliz con Claudia, si eso era en serio o solo un castigo. Me dijo que no era en serio, que nunca fue nada profundo, que ni siquiera hablaban de cosas importantes,
que solo se veían para distraerse, y que ni siquiera la había vuelto a llamar desde hacía una semana. Me preguntó si me tranquilizaba saberlo. Le dije que no. Me dijo que entonces no entendía por qué lo preguntaba. Me callé. No sabía si estaba intentando buscar algo de dignidad o si simplemente necesitaba saber que yo no era la única que había hecho las cosas mal. Me levanté de la silla, me quedé unos segundos de pie, sin saber si acercarme o no. Al final le pregunté qué quería que hiciéramos con la casa. Me dijo que ya lo había hablado con su abogado, que lo más práctico era venderla y repartir lo que tocara, que no pensaba discutir por eso. Le pregunté si había algo más que necesitara saber. Me dijo que sí, que iba a mudarse en 2 semanas, que ya había encontrado otro piso. Que no lo hacía para castigarme, sino porque necesitaba respirar. Que yo podía quedarme hasta que la casa se vendiera o hasta que encontrara algo. Le di las gracias. No me respondió. Me fui a mi habitación y cerré la puerta. Esa fue la última conversación que tuvimos, que duró más de 3 minutos. El resto fue correo electrónico, mensajes prácticos y silencios incómodos. Todo lo que fuimos se resumió en esa charla, en la que por primera vez no hubo gritos, ni reproches, ni teatro. Solo 2 personas agotadas que sabían que ya no quedaba nada que defender. El día que Álvaro se fue, no dijo adiós. Solo dejó las llaves sobre la encimera de la cocina y se llevó 2 maletas. Ni siquiera hizo ruido al cerrar la puerta. Me quedé sentada en la silla del comedor durante horas, sin saber si levantarme o quedarme allí. Todo parecía quieto, pero no era calma, era otra cosa. El piso se volvió más grande en cuestión de minutos. Lo primero que hice fue quitar los platos de la cena que nunca tuvimos. No lloré. Ni esa noche ni la siguiente. No fue porque no me doliera. Me dolía todo. Pero era una especie de dolor silencioso, uno que no te permite gritar porque sabes que fuiste tú quien lo provocó. No había nada que pudiera decir que no hubiera dicho ya. Tampoco había a quien decírselo. Las semanas pasaron como si fueran iguales. Me levantaba, iba al trabajo, volvía, cenaba cualquier cosa frente al televisor y me acostaba mirando el techo. A veces me preguntaba si él también estaría mirando el techo de su nuevo piso, si le pasaban por la cabeza los mismos recuerdos, si todavía pensaba en mí con rabia o si ya se le había pasado todo. Una noche soñé con él. No era un sueño romántico, ni sexual, ni nostálgico. Solo estábamos en el coche, camino a casa después de una compra, y hablábamos de si comprar o no detergente. Me desperté con una sensación extraña, como si lo hubiera tenido al lado de nuevo. Fue la primera vez que lloré. Claudia desapareció tan rápido como llegó. Álvaro no volvió a mencionarla, ni yo quise preguntar. Supongo que no fue más que parte del proceso de desconexión. Lo que sí supe fue que empezó terapia. Me lo dijo su primo, en una charla casual, como si no tuviera importancia. Pero a mí me importó. No porque pensara que necesitaba arreglar algo, sino porque me di cuenta de que estaba intentando salir bien de todo esto. Mientras yo seguía congelada en la misma rutina, él ya estaba tomando distancia emocional. Hubo una vez, semanas después, en la que coincidimos por casualidad en una cafetería cerca de su trabajo. Yo estaba allí con una compañera y él entró por un café para llevar. Me vio, me saludó con la cabeza, y se acercó con calma. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Le pregunté lo mismo. Me dijo que estaba mejor. Me preguntó si necesitaba algo de la casa que se me hubiera olvidado. Le dije que no. Fue una conversación breve, pero distinta a las anteriores. No había resentimiento, ni tensión. Era como hablar con alguien que ya no formaba parte de tu vida, pero con quien compartiste demasiado como para fingir que nunca existió. Días después firmamos los papeles.
Ninguno de los dos lloró ni se quebró. No había nada épico ni dramático. Solo dos personas sentadas frente a una mesa, firmando el cierre de una historia que ya estaba rota desde antes. Cuando salimos del despacho del abogado, le pregunté si quería tomar un café. Me dijo que no, que tenía otra cosa que hacer. Asentí, y nos despedimos. Esta vez sí dijo adiós. Ahora han pasado casi 4 meses desde que Álvaro se fue, y no hay día en que no piense en todo lo que podría haber hecho diferente. No lo digo con autocompasión ni con esa idea de querer volver atrás. No quiero volver a ese momento. Pero sí me gustaría poder decirle que entendí lo que rompí. Que me tomó tiempo, pero lo entendí. Que no fue una noche ni un error. Fue una cadena de omisiones, de silencios, de cobardía. Me fallé a mí misma antes de fallarle a él. Me fallé al no tener el valor de decir que algo no iba bien. Me fallé al elegir la comodidad del engaño en lugar del riesgo de enfrentar la verdad. He empezado a ir a terapia también. No porque quiera recuperarlo, porque eso ya no va a pasar, sino porque no quiero volver a ser esa persona que guarda todo hasta explotar. Hablo poco en las sesiones, pero cuando hablo, siento que algo se acomoda. No busco una redención ni un castigo. Solo quiero aprender a ser alguien distinta. No mejor por comparación, sino mejor por mí. Mis padres me hablan otra vez. No fue fácil. Mi madre me miraba con desconfianza cada vez que me acercaba, y mi padre tardó más. Pero un día me llamó para preguntarme si necesitaba que me ayudaran con algo de la mudanza. Le dije que no, pero le di las gracias. Me respondió que, aunque estuviera decepcionado, seguía siendo su hija. Y eso, en ese momento, me sostuvo más de lo que pensé. No sé si volveré a enamorarme. No me lo pregunto mucho. No siento prisa por llenar ese espacio. Lo que sí tengo claro es que si alguna vez vuelvo a compartir mi vida con alguien, no va a ser desde la mentira ni desde el vacío. No quiero repetir ese patrón de esconder lo que siento, de evitar las conversaciones difíciles, de fingir que todo está bien solo por evitar una discusión. Álvaro no era perfecto. Tenía sus fallos, sus rutinas, su manera de callarse cosas que le molestaban. Pero era leal. Y eso vale más que cualquier emoción pasajera. Perdí a alguien que me quiso de verdad, y eso no se recupera con disculpas ni con lamentos. Lo acepto. No puedo hacer otra cosa. Viví una vida que arruiné por no saber cuidarla. Ahora me toca reconstruir otra desde la honestidad, aunque sea desde cero.